bagaje de celebraciones que Dios entregó a su Israel, a su Quejilá, a su eclesía, que educan, anuncian y aclaran acerca de los planes que Él tiene para momentos específicos. O sea, hechos que marcan la historia y a la vez van guiando a su pueblo. Sin embargo, entre el tradicionalismo judío y el institucionalismo cristiano, han surgido preguntas que repercuten hasta hoy. De celebrarse estas fiestas, ¿qué tradición sectaria se debe seguir? ¿La venida del Mesías cancelaría o no los mandamientos que hay respecto a esto? ¿Es lógico hablar de eventos finales sin tener en cuenta estos momentos señalados por Dios? Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, pero ¿realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar de los Moadim. Nos encontramos en la 8ª temporada de la Biblia Bien Leída, en donde hablaremos de las fiestas bíblicas. Este es un tema muy complejo en la actualidad porque muchos han caído en la trampa que durante siglos más ha usado el engañador, que es la de predisponer a través de la ignorancia. De esta forma se produce una especie de causa y efecto, de una cadena que va trayendo cada vez más desconocimiento con el paso del tiempo. En definitiva, las personas se han predispuesto en uno de los temas más centrales en toda la Escritura. Si usted agarra y saca todo el tema de las fiestas bíblicas e inclusive los regaños, las profecías y todo lo que tiene que ver con las fiestas, pues simplemente usted va a dejar el texto bíblico desprovisto de una cantidad de historias, de una cantidad de reflexiones, de una cantidad de enseñanza tremenda. Por eso decimos que aunque es un tema complejo, también es un tema de suprema importancia. Y ojo con esto, porque no nos vamos a referir en esta temporada a si usted tiene que celebrar o no las fiestas de la Biblia. Eso es una decisión personal o de la asociación en la que usted ha comprometido su membresía. Aquí más bien nos referimos al conocimiento que se tiene de ella y a su valor contextual, no solo para el tiempo anterior a Jesús, sino también para los apóstoles y todos sus escritos. Lo primero que vamos a abordar con respecto a estas celebraciones tiene que ver con su propio nombre. Porque aunque todos decimos fiestas, este no es el significado más literal que se debe tener. Pues para eso hay otra palabra que es mucho más específica, que es la palabra Hag. Por eso usted oye que casi siempre al deseársele feliz fiesta a alguien en Israel se dice Hag Sameach, que significa feliz fiesta. La palabra hebrea que comúnmente se traduce como fiesta en el texto bíblico y a la que nosotros nos vamos a estar refiriendo en esta temporada es la palabra Moed, de donde proviene su plural Moadim. Y significa un momento específico establecido en el tiempo. Esto define un poco a qué se está refiriendo el Señor con esas celebraciones que Él mismo creó. Ellas son tiempos o momentos establecidos por Él con una función específica que más adelante veremos con más detalle. Por eso, muy diferente a lo que la mayoría cree de estos Moadim, como que son fiestas que forman parte únicamente de la ley dada por Moisés y que luego formaron parte de la cultura del pueblo judío,
En realidad, estos son momentos específicos que tienen que ver con el propósito eterno de Dios y son, fíjese usted, la causa por la cual existe el sol, la luna y los astros. Por eso los encontramos anunciados desde el momento mismo de la creación. En Génesis 1:14 va a decir: dijo luego Dios, haya maldiciones en la expansión de los cielos. Y como no podemos ahora dedicar tiempo a explicar el por qué aparece aquí la palabra maldiciones y su significado en la cultura hebraica, que en realidad dista un poco de lo que entendemos como maldiciones en la cultura occidental, le voy a invitar a buscar la reflexión en la Biblia textual cuarta edición al respecto, donde se aborda el tema con bastante claridad. Entonces, sin desviarnos del rumbo que llevamos en este episodio, el texto continúa diciendo: para separar el día de la noche y sean puntos de referencia para los Moadim. Es decir, para los momentos específicos que Dios tenía previsto desde antes de la fundación del mundo, con propósitos específicos, para anunciar acontecimientos y para también educarnos en su verdad, como veremos más adelante. Y en una segunda instancia, para igualmente ayudarnos a diferenciar los días y los años. Y en otra tercera instancia, sin que ninguna de ellas tenga menor valor que la otra, sino simplemente objetivos paralelos del Creador, son para que sean por fuentes de luz en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y como todo esto es parte de su propósito eterno, entonces, por su voluntad y poder, todo eso fue así. En esa grandeza del idioma hebreo, esta palabra también va a señalar al lugar donde Dios citaba a su pueblo con motivos específicos, el Ohel Moed, que aunque se traduce como tabernáculo de reunión, en realidad hace referencia a un lugar especial para reuniones especiales con Dios. Por eso dice que allí se iría en días de santa convocación, o sea, los días que Dios había previsto para que el pueblo viniera a donde él estaba. En el libro conocido como Levítico, en donde se describen estas celebraciones, dice: habla a los hijos de Israel y diles: estos son los Moadim del Señor, los cuales proclamaréis. Es decir, que no sería un simple llamado a alguien, sino que serían presentados siempre como solemnes convocaciones. En hebreo, mikraei. Es decir, las citas exclusivas que hace Dios solamente para su auténtica quejilá o eclesía. Y si es el Rey de todo lo existente quien hace esta cita para que su pueblo venga a él, no será nunca esta una cita para el Israel falso, para la quejilá falsa, para la eclesía falsa o aquella asamblea mayoritaria que detesta o, como dijimos en temporadas anteriores, tiene alergia a la santidad y a la presencia de Dios. Sino que Él está convocando al remanente auténtico. Por eso dice que serán, ¿qué cosa? Convocaciones santas. Y entonces trae la lista de cada una de ellas. Muy a diferencia a lo que muchos creen, estas convocaciones de Dios comenzaban con una que tenía su momento específico al finalizar 6 días de trabajo y que Él la llamó Shabbat. En español, día de reposo. Y aunque no profundizaremos en cada uno de los Moadim, porque los miraremos de forma separada en las temporadas que vienen más adelante, sí haremos una mención de cada uno de ellos para que usted pueda tener una visión más general del asunto. Estas celebraciones especiales que Dios ha creado para su pueblo se dividen en 2 grupos específicos que se van a diferenciar, en primer lugar, por pertenecer a estaciones climáticas diferentes. El grupo de las celebraciones en primavera y el grupo de las celebraciones en otoño. En la primera estación se encuentran la Pascua, luego los panes sin fermentar, las primicias y el Pentecostés. Y en la estación de otoño tendremos
la celebración de las trompetas, la expiación, los tabernáculos y el octavo día. Estos Moadim, o tiempos específicos creados por el Señor, tienen varias funciones. En primer lugar, recuerdan eventos importantes para la vida de su pueblo, en los que Él ha actuado, y con el solo hecho de mantenerlos en la memoria, ya se enriquece espiritualmente la vida de su pueblo. En segundo lugar, preservan la identidad como pueblo de Dios, porque le va a crear un distintivo que va a contrarrestar todos los distintivos que producen las celebraciones de esa cultura que produce el pecado de la humanidad. En tercer lugar, anuncian la obra salvífica para el ser humano protagonizada por el propio Dios. En cuarto, el hecho de repetirse cada año va a anunciar también el control que Dios tiene en cada situación. En quinto lugar, ese mismo hecho de repetirse anualmente también anuncia un ciclo de situaciones en la vida muy parecidas entre ellas, de la que se puede aprender hoy para enfrentar las situaciones de mañana. En sexto lugar, si se miran todas juntas, veremos en ella el anuncio no solo de lo que fue la primera venida del Mesías, sino también que van a describir y van a crear una expectativa acerca de su segunda venida. Y por último, van a anunciar también claramente los propósitos de Dios para el hombre, como son el salto del pecado a la vida en comunión con Él, la vida en santidad del creyente, el florecer de la imagen de su Hijo en la vida de cada uno de sus criaturas, la puesta en el corazón y en la mente de las instrucciones que deben regir el diario vivir humano, el llamado diario a entrar en su presencia, la puerta abierta para recibir perdón por la desobediencia hacia Él, su deseo de que nosotros habitemos junto a Él y la libertad para servir en su reino en función del amor. Sin embargo, aunque Dios diseñó todos estos Moadim desde la eternidad para su pueblo, claro está que el falso Israel, la falsa Quejilá, la falsa eclesía, aquella falsa asamblea visible, también estaría celebrando estos Moadim. El único problema es que ellos siempre iban a estar celebrándolos, pero al final, como no son pueblo de Dios y no pueden cumplir las expectativas de Dios, pues al final siempre eliminarían los Moadim. Habían dos maneras para hacerlo. Una, pues simplemente quitándolos, no lo voy a celebrar, no sirve, buscando alguna justificación para no hacerlo. Y la otra, pues transformándolo, creando alrededor de ellos una especie de ritualismo que fuera más importante que la propia celebración, que la propia obediencia a cumplirlo. De esta forma aparecería entonces un Moadim irreconocible por el propio Dios. Hablando a ese pueblo falso, aunque a través de uno de los profetas que sí pertenecía a su remanente fiel y que por tanto sí le exaltaba cuando celebraba alguno de sus Moadim, Dios le va a decir a esa Quejilá falsa: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces, una vez que alguien sale de ese montón que está falsificando las cosas, que está corrompiendo los propios Moadim que Dios ha creado, Dios le dice con sus brazos abiertos y con la alegría de un padre que ve a su hijo rebelde regresar a él en amor, en obediencia y en corrección de su vida:
venid por favor y razonemos juntos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Y aunque Él hace este llamado de regaño y después de exhortación a regresar al buen camino, también le va a decir a aquellos que son su pueblo, que esperan con ansia cada encuentro, cada moed con Él: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. ¿Cuál Israel? Más claro ni el agua. El verdadero Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. El Señor es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. El Señor está en medio de ti. Poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará por amor. Se regocijará sobre ti por cánticos. Y como es un poco complicada esta parte del verso en la que pocas traducciones arrojan claridad a quien no puede leer el hebreo, hemos tratado de hacer un ajuste para hacerlo más asequible a usted. Así que continúa diciendo: he reunido a quienes han sido afligidos por desear celebrar cualquiera de las estaciones a las que le convoco. Te libraré del oprobio por causa del peso de esa fiesta solemne. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada. Hablando de esa quejilá auténtica a la que la falsa le ha robado sus celebraciones, y le dice: y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos. Porque recuerde que las tribus del norte de Israel nunca regresaron de su cautiverio. Y así ha sido hasta hoy. O sea, que no es una cosa sencilla. Sin embargo, las del sur regresaron a los 70 años de cautiverio. Por eso termina diciendo, para que no quede duda de lo que Él va a hacer a esos que se preocupan por sus moadín, dice el Señor. O sea, ponle el cuño que yo lo haré. A pesar de esta promesa cumplida, también hubo un día anunciado por los profetas y luego por el propio Mesías, en donde el templo, que era la sede para tener la cita con el Señor en aquel entonces, el Ohel Moed, pues sería destruido. No quedaría piedra sobre piedra allí. En el próximo episodio estaremos tratando una pregunta que se desprende de esto último que hemos dicho. ¿Qué pasaría con esos moadín? Porque aunque no haya templo, el sol, la luna y las estrellas, que son creados por causa de los moadín, todavía permanecen ahí. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.